apreciada Saraí me leyó la mente. Antes que lo diga, ya me leyó. Muchas gracias, Saraí, por el apoyo. Y estaba saludando a todos mis hermanos queridos de la iglesia de Clot. Bienaventurados aquellos que se conectan, bienaventurados aquellos que perseveran, bienaventurados aquellos que quieren seguir aprendiendo y creciendo, porque la vida espiritual es crecimiento. Y no solamente se crece asistiendo a la iglesia o a los programas. El mejor y mayor crecimiento es bebiendo y comiendo y nutriéndose con la palabra de Dios. Así que hoy estamos queriendo empezar y transformar los días miércoles en los cuartos miércoles de cada mes, hacer que sean miércoles de estudio de la Biblia, que la escuela misionera pueda seguir enseñando, capacitando a aquellos que quieren seguir aprendiendo. Ahora, al grabar esta clase, lo vamos a subir también en la web que estamos utilizando para poder promocionar, animar a que esta escuela misionera no solamente participe en los escritos, sino toda la iglesia, querida Ruth. Y por eso te felicito por la perseverancia. Me contaron del programa que hicieron el sábado. Adelante, perseveren. Allí mandé a mi representante, mi esposa estuvo ahí mirando y gracias por tenerla allí también y darle cariño a mi familia. Valoro eso y estamos con ustedes, apreciados. Queremos seguir creciendo y aprendiendo. Así que Ruth, adelante. Mi querido primer anciano, gracias por la oración, valoro tu apoyo y que Dios pueda abrigarte, sanarte y animarnos en todos los aspectos. Qué lindo es verte al lado de tu esposa también, ¿ah? Saraí ha puesto el desenfoque, así que van desapareciendo ustedes, pero sé que están ahí orando. ¿Está bien? Sé que están ahí orando. Bueno, apreciados, miren, vamos a... Normalmente las clases virtuales van a ser más cortas que las clases presenciales. Vamos a ir directo al grano, directo al aprendizaje. Y le decía a Ruth y les comento a todos ustedes que no solamente queremos que participen los inscritos, así que toda la iglesia participe. La diferencia con los inscritos va a ser que al final a los inscritos le daremos un certificado, le daremos algún premio especial, Ruth, ya veremos qué vamos a hacer en la clausura, pero la asistencia debería ser de toda la iglesia. Toda la iglesia es llamada a participar con su don en el servicio del Señor. Lo que estamos haciendo acá es capacitarnos para que esa capacitación nos sirva y podamos, a través de nuestros dones, podamos servir al Señor y ser esos misioneros que la iglesia necesita. ¿Correcto? Así que, bienvenidos una vez más. Voy a compartir mi pantalla. Quizás al final vamos a cantar para cerrar el programa. Ahora vamos a ir directamente a las clases. Y una vez más les voy a decir que por favor busquen su Biblia, busquen un lapicero y una vez más voy a mostrar en mi pantalla la técnica de subrayado o el nombre correcto, la memotécnica para que nuestra Biblia sea eficaz. Se ha pedido como tarea, especialmente a los inscritos, que puedan tener una Biblia nueva, nuevecita, 0 kilómetros. Muy bien, Ruth. Saraí ya va a sacar su Biblia por ahí. Yo sé que Adrián Cantizani ya tiene su Biblia. Está allí ya con la Biblia en mano. Y una vez más, voy a reiterar, voy a entrar a una página, voy a compartir. Un segundo, a modo de publicidad. Un momento. Bien, voy a ir a modo de publicidad, porque esta es una de las tareas y requisitos para que el misionero al final pueda recibir un reconocimiento y pueda recibir un diploma de participación de la Escuela Misionera de Clot en su primer nivel. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Voy a compartir. Yo he compartido esta página ya en, en el chat, en el grupo de chat de la Escuela Misionera, pero es bueno mostrarles una vez más, porque cualquier duda me pueden escribir o quizás voy a repasar esto cuando nos encontremos en una clase presencial, pero este momento voy a mostrarles una vez más lo que es importante para todos los estudiantes. Ya pueden ver mi pantalla, ¿cierto?
Ahora Sí. sí, yo estoy mirando acá a Saraí. Saraí me dice sí y me da una sonrisa como cuando mira al futuro esposo, un hermano de la iglesia internacional que este sábado estaremos visitando un ratito en su aniversario, por favor, ¿ok? Entonces, es bueno, miren, esta es la técnica que nosotros vamos a utilizar. Es una técnica que incluye tres técnicas. ¿Y cuáles son esas tres técnicas? La técnica del color, la técnica de los números y la técnica de la cadena temática. Juntos hemos armado una técnica de subrayado que vamos a aplicar en este primer momento con los estudios bíblicos de la fe de Jesús. También lo pueden aplicar con las 28 creencias básicas, pero ahora vamos a empezar con el estudio de la fe de Jesús, con las 20 lecciones. Yo he puesto aquí un ejemplo, miren, acá está un ejemplo de cómo vamos a hacer y aquí está para que ustedes descarguen la figura número 2. Ya está listo como para comenzar la cadena temática. Esto lo tienen que imprimir, colocar acá el color que tú eliges al costadito para saber que todos los estudios bíblicos van a ser subrayados con el color. En este caso, yo escogí a modo de ejemplo el color amarillo. Entonces, cuando el misionero de Cristo abra su Biblia y encuentre el color amarillo, lo primero que va a decir, el amarillo representa versículos de los estudios bíblicos. Cuando vea el número va a decir, este versículo quiere decir que pertenece al estudio bíblico el perdón de nuestros pecados. No sé si lo estoy explicando bien. ¿Vamos bien, no? Correcto. Y Sí, ya cuando está bien. vea el texto encima, quiere decir que el siguiente texto de la cadena está en Romanos 11:1. 15:4. ¿De dónde salen los textos? De las lecciones. ¿De dónde saqué este primer texto? De la lección número 1 de la fe de Jesús que nosotros utilizamos y que Ruth ya ha mandado a pedir 100 lecciones porque este año queremos que las lecciones y el estudio bíblico de persona a persona o virtual de persona a persona o de grupo sea una de las metodologías que la iglesia de Clot lo practique como un método que siempre trae resultados. ¿Ok, apreciados? Hasta aquí, en esta primera parte, que es la parte eh, misionera, o yo lo incluyo dentro del primer curso. Nosotros vamos a hacer dos cursos. El primer curso tiene que ver con metodologías de evangelismo. Y dentro de esa metodología vamos a enfatizar cómo dar los estudios bíblicos, cómo preparar nuestra Biblia para que esté lista para dar estudios bíblicos. Y esta es la primera parte práctica. Hacer o practicar la técnica de subrayado que ya está en la página web y que yo lo he compartido ya en el grupo de WhatsApp. ¿Correcto? Hasta aquí, ¿alguna pregunta de los que están conmigo? ¿Todo claro? Ruth, Josefina, los que están aquí conmigo, Roxana, Clara, Sí, estamos claros. todo claro. Ahora tenemos que darle cumplimiento. ¿Correcto? Entonces, voy a una vez más reiterar este enlace para que ustedes puedan leer y puedan aplicar a vuestras Biblias. Ya está en la página web y lo he compartido en el grupo de WhatsApp. Voy a dejar de compartir esta parte para una vez más reiterar que esa es la parte práctica que vamos a ir incentivando, vamos a revisar y nos gustaría que todos los misioneros puedan tener su Biblia lista, preparada. Ahora, ¿pueden manejar también una Biblia digital? Por supuesto que sí. Ahora, cualquiera de las dos formas es importante, pero ¿por qué estamos haciendo por la parte de una Biblia física? Porque al subrayar, al leer, se va fijando en la mente. Allí se utiliza la parte práctica, la mente, la visión, y todo eso complementa un aprendizaje. Así que, apreciados, esa va a ser la técnica que vamos a enfatizar y en las siguientes clases, cuando sigamos revisando las metodologías de evangelismo, en este caso los estudios bíblicos, ya repasaremos cómo dar un estudio bíblico online, cómo dar un estudio bíblico persona a persona para apoyar a los misioneros. Ahora, esto es parte de la metodología. Tú puedes utilizar cualquier método. Tu don es tu ministerio. Si alguien tiene el don de enseñar y de hablar, el método de los estudios bíblicos persona a persona te va a servir. Si tienes otro método que tú puedas enseñar, adelante. ¿Ok? Había un hermano que él era experto en dar estudios bíblicos en pocos minutos.
Él había preparado en hojitas pequeñitas una pregunta, una respuesta y tenía los estudios bíblicos impresos en hojitas pequeñitas, ¿ah? Y entonces, en los pocos minutos que tenía de descanso en su trabajo, mientras comía, él se reunía con sus compañeros y en 10 minutos daba estudio bíblico, le pasaba las hojitas, le contestaba 3 preguntas, ahí todo estaba, hacía una oración y él llamaba, pastor, Dios ha permitido que yo dé microestudios bíblicos y le funcionaba. Era su don, era su capacidad. Lo que yo estoy resaltando es que tú le digas, Señor, este año quiero descubrir mi don y ese don yo quiero poner en tus brazos para que tú me utilices de la mejor manera. ¿Correcto? Ese va a ser el énfasis que le daremos a la parte de la metodología, de metodología de evangelismo. Ahora vamos a entrar al otro curso que tiene que ver ya con aprender más de la Biblia. Es lo que yo llamo introducción a las Sagradas Escrituras. Y hemos comenzado la semana pasada viendo los capítulos, hemos aprendido de memoria los libros, ¿se acuerdan, no? Los libros. Voy a utilizar muy bien. Voy a compartir mi pantalla. Les estaba diciendo que estábamos comentando y aprendiendo todo lo referente a la Biblia, a cuántos capítulos o de dónde salen los capítulos, en cuántos idiomas se escribió, cuál es el mensaje central de la Biblia. Felicito a algunos hermanos que ya han participado del repaso prueba. Aquel que no lo hizo todavía, entre al enlace que también lo hemos compartido y vuelvo a repetir, lo que nos interesa es la participación, no la nota. Nos interesa que participes, que puedas poner tu nombre. Eso te va a hacer acreedor a tu certificado, a tu reconocimiento, a tu premio. Estamos buscando ahí quizás un viaje a Hawái, un viaje a Las Vegas, aquel que nos vamos a sortear, aquel que se esfuerza, y ya Sarai ni se ríe, ya, pastor, habla por hablar. Después vas a ver cuando sorteemos este Sarai, ahí vamos a ver, ¿ya? La situación está es que motívate, por favor, y que el hecho que des la prueba y participes, te vas a dar cuenta que serás motivado por la iglesia. Eso es lo que queremos. Así que participa. Ahora también, ya la prueba lo abriré después de terminar la clase, y ya sería la segunda prueba. Por favor, repasa lo que hacemos en clase. ¿Está bien? Repásalo. Ahora vamos rápidamente. ¿Se acuerdan que habíamos aprendido de memoria el Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan, no? A ver, todo vamos a repetir. Si pueden abrir los micrófonos para ver cómo nos va. Tenemos que repasar. Tenemos que volvernos expertos en la palabra del Señor. Y comienza ya dominando tu Biblia. No puedes ser un experto enseñando si no conoces tu Biblia. Estamos introduciendo la palabra de Dios. Ahora vamos a ver algunos detalles más de cómo se constituyó, cómo llegó la Biblia a nuestras manos. Esto es importante, pero ahora lo vamos a repasar. Empecemos. Los que quieren abrir el micro, por favor conmigo. Génesis, Génesis, Éxodo, Éxodo, Levítico, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth. Ahí me quedo en Ruth. A ver, Ruth, ¿qué sigue? ¿Qué sigue de Ruth? Primera de Primera Samuel, de Muy Samuel, bien, segundo de primera de Samuel, segunda de Samuel, Samuel, segunda de primera de Samuel, Reyes, primera segunda de de Reyes, Reyes, segunda de primera de Reyes, primera de Crónicas, segunda Crónicas, de segunda de Crónicas, Crónicas. Esdras, Y Nehemías, Job, quedo de Esther, Job. Job, El anciano, ¿qué sigue de Job? Salmo, Amén. Salmos, sigamos. Salmos. Proverbios, Proverbios, Eclesiastés, Eclesiastés, Cantares, Cantares, Isaías, Jeremías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Lamentaciones, Daniel, Ezequiel, Daniel, Daniel, Oseas, Oseas, Joel, 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 Amós, Amós, Abdías, 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 Jonás, Miqueas, Jonás, Miqueas, Miqueas, Nahum, Nahum, Habacuc, 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 Sofonías, Sofonías, Ageo, Ageo, Zacarías, Zacarías. ¿Y cómo y termina ahí Malaquías. la Biblia, el Antiguo Testamento? Pero Malaquías. yo me lo sé todo el Antiguo Testamento por grupos, así como están ordenaditos Misericordia. todos. Si Entonces, no, Claro, los exploradores me directora aplazan, pastor. conquistadores, bien, termina los en directora, el exploradores lo tenemos que enseñar, Malaquías. pastor. La siguiente clase de memoria el Nuevo Testamento. Con eso ya cumplimos otro requisito, saber de memoria. Un día me agradecerán y dirán, este pastor, qué molestoso era, pero ahora me sé la Biblia, ¿no? Y te saldrán lágrimas, ¿dónde estará el pastor ese medio payasito? Seguiré mi camino.
Y le diré al Señor, misión cumplida. Hice todo lo que pude para ayudar en el crecimiento de la Biblia a mi querida iglesia de Clots. Hermanos, entonces, ahora sí voy a compartir mi pantalla después de este breve repaso. Presten atención, que voy a tratar de explicar lo de ahora y vamos a entrar al curso. Estamos en el curso Introducción a las Escrituras, pero me voy a centrar específicamente ahora en el asunto de cómo la Biblia llegó a nuestras manos. ¿Ok? Ahora, en la página web también hay una lectura adicional de lo que es el canon. Lean, por favor, en un momento. Pongan su nombre, porque a los que ponen su nombre ahí digan, soy Ruth Medina y estoy participando, su nombre me va a dar la certeza de que lo están leyendo. Y así también me motivan a seguir colgando materiales, buscando materiales, preparando, que todo eso es un trabajo, que lo hago con mucho cariño, porque yo quiero cuando Cristo venga y me juzgue, le dice, Señor, me puedo perder por cualquier iglesia, menos por Claude. Querido Señor, le voy a decir, me esforcé por tratar de enseñarles y hacerlo mejor por ellos, ¿ok? Voy a compartir mi pantalla, presten atención lo que vamos a ver, presten nota porque la prueba va a entrar de lo que veamos ahora. A ver, voy a poner aquí un segundo. Creo que, espérense. Un segundo, por favor. Un segundo mientras voy abriendo las diapositivas, por favor. Ok, ahí comparto mi pantalla. Un segundo. Ok, creo que ya pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Si ya pueden ver mi pantalla, digan amén. 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 Pues yo pensé que Sara iba a ser un amén grandote, ¿no? Porque le vi así, ¡ah! Pero era otra cosa. Muy bien, Saraí. Nada se le escapa a los ojos de tu pastor, Saraí. Apreciados, miren, lo que veremos ahora, presten atención. Yo estoy titulando La ruta de la Biblia. ¿Qué significa eso de la ruta de la Biblia? ¿Cómo es que la Biblia llega a nuestras manos? Y esto es importante entender porque cuando empezamos a enseñar la Biblia, cuando empezamos a enseñar especialmente sobre algunos conceptos de la palabra de Dios, hay una palabra que aparece específicamente en la primera pregunta y dice, ¿quién ha revelado las sagradas escrituras? Eso aparece en la primera lección. Así que allí salta a la vista una primera palabra, la palabra revelación. Sin embargo, para entender la respuesta, hay que entender qué cosa es la revelación, hay que entender qué cosa es la inspiración y hay que entender qué es la iluminación. Son tres conceptos claves para que entiendas para que entendamos cómo es que la Biblia llega a nuestras manos y cómo o cuál es el camino para entender la Biblia. Y justamente por eso, después de explicar el asunto de la ruta, es que vamos a introducir cómo son los pasos para estudiar la Biblia.
Con esta primera plataforma, ya en las siguientes clases voy a tratar de abarcar algunos temas claves, el ABC de la Biblia, temas importantes que hay que desarrollar en el transcurso de los estudios bíblicos que realizaremos durante este año. ¿Está bien? Cuando hablo entonces, volviendo a lo que estoy explicando, cuando hablo de ruta de la Biblia, es menester entender lo siguiente. Presten atención a estos conceptos. Esto es lo primero que me gustaría que entendamos. Miren, clave. Cuando nosotros hablamos de revelación, automáticamente el mismo término revelación, cuando uno va a revisar cuál es la palabra original, la traducción más directa vendría a ser quitar el velo para dar a conocer lo que era previamente desconocido. Cuando te venga a la mente revelación, es quitar el velo, es mostrar lo que estaba escondido detrás de una cortina, si puedo hablar así. Cuando tú quieres descubrir y ver lo que hay al otro lado de la ventana, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Corremos la cortina. Eso se llama revelación. Apocalipsis podría ser revelación. Cuando Dios dice, yo me revelo, ¿qué está queriendo decir? Yo quito, voy a utilizar el término para entender, una cortina que separa algo que yo quiero mostrarte y esté estorbando tu visión. Yo abro, corro la cortina para que tú veas lo que hay atrás de esto. Entonces, cuando dice, ¿quién reveló? Te está diciendo, ¿quién mostró? ¿Quién mostró algunas verdades, algunas situaciones, algunos conceptos, algunos principios que tú debes conocer? Por supuesto que es Dios, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de revelación, estamos hablando de correr el velo. Sin embargo, aquí automáticamente entran a relucir dos ideas claves que tenemos que entender. Lo que es revelación general y lo que es revelación especial o específica. Presten atención, ¿ah? Quiere decir que ese asunto de quitar el velo, Dios quita el velo en dos formas. Mediante lo que se llama la revelación general o universal, o mediante la revelación que se llama la revelación especial. Para no ir corriendo, porque quiero ir de una forma que podamos juntos comprender. ¿Se entendió? ¿Lo expliqué bien lo que es revelación o no? ¿Qué cosa es revelación? Quitar el velo, correr el velo. Correr el velo. ¿Quién corre el velo? Dios. Dios. Dios corre el velo. Dios revela. Dios nos muestra. Y Dios ha utilizado dos formas para mostrarnos las verdades. ¿Cuáles son esas dos formas? Uno, la revelación. La revelación general. Y la otra revelación es la revelación especial o específica. Acá mira, en el siguiente cuadro te voy a mostrar mejor, pero terminemos de ver dos conceptos más que es clave para el siguiente cuadro que voy a resumir todo esto. Miren, hay otra palabra que salta a relucir, porque cuando tú revisas el texto que aparece allí en la lección de la fe de Jesús, que te lleva a Timoteo, tú te vas a dar cuenta que allí aparece Dios inspiró. Aparece otro término, ¿eh? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Te acuerdas de ese texto, no? Aparece otra palabra. ¿Qué cosa es inspiración? ¿Inspiración será igual que revelación? No. Inspiración es otra cosa. ¿Y qué cosa es inspiración? Aquí está el concepto clave. Cuando hablamos de inspiración en el contexto de la Biblia, es lo que estoy haciendo, contexto de la Biblia, en el contexto de la Biblia, estamos hablando de la capacidad, escucha bien, que tiene un profeta, característica de la inspiración,
está en íntima relación con los profetas. Y esa capacidad del profeta que le da Dios, por supuesto, es para entender el mensaje divino. Específicamente, estamos hablando, en el caso del profeta, cuando tiene que revelar esa revelación especial. Y cuando tiene que revelar esa revelación, o cuando tiene que mostrar, es esa capacidad que Dios le da para explicarlo. Y este asunto de la inspiración en el marco de la revelación especial es exclusivo para los profetas. ¿Correcto? O sea, la inspiración en el contexto de la revelación especial es una capacidad que le da a los profetas. Ahora, ¿el hombre común y corriente puede tener inspiración? Sí. Ahora te voy a mostrar en qué contexto. Pero no puede tener inspiración en el contexto de la revelación especial. Hasta acá no sé si lo estoy explicando bien. Con el siguiente cuadro te voy a explicar mejor, pero vamos a la otra palabra. Ahora, y entonces, ¿cómo podemos comprender nosotros los que no somos profetas? Dios también ha utilizado otra capacidad que le da al hombre común, como tú o como yo, para entender lo que el profeta nos ha dado a través de la revelación especial. Y esa acción, esa capacidad se llama iluminación. Estoy siendo claro, ¿no? A ver, revelación tiene que ver con Dios. Inspiración tiene que ver con el profeta en el contexto de la revelación especial. E iluminación tiene que ver con el hombre común como tú o como yo. ¿Voy bien hasta ahí? Hermano, Ok. si entendemos este concepto, entonces entenderemos cómo es que la Biblia nos ha llegado, por dónde Dios se manifiesta al hombre. El siguiente cuadro que te voy a mostrar resume lo que vengo diciendo acá. Presten atención. Este cuadro es clave, ¿ah? Y yo a propósito no comparto estas diapositivas porque yo quiero que atiendan lo que sí se queda la grabación. Tú a través de la grabación puedes dar tu repaso. Quiero que comprendamos lo siguiente. Miren, yo no sé si aquí se mueve, no sé si, no, creo que no se puede ver mi cursor, ¿no? Es que yo estoy en una forma, ¿se puede ver mi cursor? Sí. No. ¿Se ve mi cursor? Acá me dice No, Saray, no sí, se ve. no se ve. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Pasa es que yo estoy en un modo que se llama modo espejo. Voy a dejar de compartir un momento por este lado para poder utilizar un plumón o como un láser para yo poder, Revelación especial, revelación general. voy a compartir de otro modo, ¿ya? Présteme un momentito. Luego voy a regresar a la misma forma para que aparezca allí mi imagen mientras voy enseñando. ¿Todos están despiertos conmigo? Amén. Normalmente los cultos de la escuela misionera de los cuartos miércoles será un poquito más largo que lo habitual, ¿correcto? Porque es un momento de enseñanza. Así que prepárense para este momento y felicito la paciencia y las ganas de aprender y que sigamos motivando y sigamos creyendo en la capacitación continua de la iglesia. Ahí voy a compartir mi pantalla, ahí voy. Muy bien, ahora sí, ahí voy a mostrar. Ok, ya pueden ver mi pantalla, ahora sí, ¿cierto? Muy Sí. bien. Ven allí mi puntero láser. Sí. Bueno, listo. Creo que me estás contagiando el resfrío, Juan Carlos, a través de la pantalla. Oye. Miserita. Está fuerte ese virus, ¿ah? Bueno, vuelvo he tenido que cerrar mi cámara porque ahí se me salió un estornudo, hermano. Mil disculpas. Apreciados, ven ahí como cursor láser, ¿cierto? Ven el puntito. Muy bien. Esto es clave, presten atención. Vuelvo a repetir. Dios nunca nos ha dejado solos y Dios siempre ha buscado la manera de estar cerca de su pueblo. ¿Correcto? Y para estar cerca de su pueblo,
Él utiliza especialmente lo que se llama como revelación. Aquí está Dios, estoy poniéndolo por este lado, Dios. Dios se revela a su pueblo, ¿correcto? ¿Y qué cosa es revelarse? ¿Qué es revelación? Es Correr el velo. correr el velo. Dios corre lo que no nos permite ver más allá de ese velo y nos muestra su mensaje, nos muestra sus verdades, nos muestra las profecías, nos muestra un montón de cosas. Para que nos pueda mostrar, Él tiene que correr el velo. Eso es la palabra básica, la palabra original. Apocalipsis, revelación. ¿Está bien? Ahora, la revelación tiene dos formas. Voy bien hasta ahí, ¿no? ¿Cierto, Ruth? Si Ruth va siendo mi primer anciano, voy bien. Uno, la revelación especial, específica, pero también tiene otra revelación que se llama la revelación general. ¿Correcto? Voy a empezar por este lado. Presten atención. Voy a hablar de la revelación general rápidamente. ¿Qué es la revelación general? Es ese descubrimiento, es correr el velo que Dios hace para que el hombre pueda entender o pueda llegar a conocerlo. Y esa revelación general va directamente al hombre, sin ninguna intervención de terceros. ¿Y cómo se revela de forma general Dios? Ah, de varias maneras. Le pongo algunos ejemplos y ustedes ayúdenme. Por ejemplo, hay una forma general que Dios se puede manifestar a todos, y esa forma es la naturaleza. La naturaleza clama que hay un Dios creador. ¿Se han dado cuenta de eso, no? No necesita de intermediarios. La revelación general se manifiesta. Un ejemplo puede ser la naturaleza. Otra forma de revelación general podría ser la historia. Dios también se revela a través de la historia. Otro ejemplo, Dios también se puede revelar a través de los seres humanos, a través de un gesto de amor, a través de un gesto de empatía. Un ser humano cuando ve que alguien le manifiesta amor puede decir, wow, ¿de dónde salió esto? Es una forma como Dios se está revelando. Le estoy dando ejemplos, ¿ah? Allí esa revelación es directa al hombre. ¿Voy bien por ahí? Voy yendo bien, al hombre. ¿Correcto? Ahora, para que el hombre comprenda, tiene que utilizar una especie de iluminación. ¿Correcto? Pero específicamente, hablando ya en base al concepto, no solamente tiene que utilizar iluminación, sino también un poquito de inspiración para entender directamente lo que Dios le está revelando directamente al hombre. ¿Correcto? Ahora la pregunta elemental viene para ir cerrando esta parte, porque de eso se trata, para ir luego a cómo podemos nosotros entender la revelación especial. Ya con esta última afirmación te estoy dando la respuesta. ¿Y dónde entra la Biblia? ¿La Biblia cuál sería? ¿Revelación especial o revelación general? Revelación especial, dice ahí. Revelación especial. ¿Y dónde dice? Donde usted la ha puesto, revelación especial en la parte baja, Biblia. Ah, ¿verdad? Ya le di la respuesta, misericordia. Oye, mira, les he dado la respuesta. Correcto. La revelación especial es la Biblia. ¿Correcto? Pero la Biblia ya no nos llega directamente, sino Dios que ha utilizado a un Profeta. profeta. Él recibe la revelación y la tarea del profeta es mostrarnos esa revelación. ¿Correcto? ¿Voy bien hasta ahí? Sí. Correcto. Ahora, presten bien para ya unir los conceptos. Para que el profeta pueda comprender y transmitir la revelación especial de Dios, tiene que ser inspirado, tiene que tener inspiración. ¿Voy bien ahí o no? Sí. Ahora, con inspiración puede comprender y puede transmitir el asunto de la palabra de Dios. Ahora, para que el hombre común y corriente como tú y yo podamos comprender lo que el profeta nos ha dado, esa revelación general, ¿qué tenemos que tener? ¿Qué tenemos que hacer? Comunión.
Espíritu Santo. Iluminación. Iluminación. Y esa iluminación te da el Espíritu Santo. Comprender. El Espíritu Santo también le da al profeta la inspiración. Ahora, en base a este concepto, a ver, voy a tomar una pruebita a ver si estamos atentos y hemos captado el concepto y lo he explicado bien. Esto es clave, ¿ah? La inspiración es exclusivo ¿para quién? Inspiración, el profeta, Para el profeta, por en la supuesto. parte especial. Correcto, en la parte especial. Ahora, ¿el hombre puede tener un tipo de inspiración? Quizás un poquito, pero mejor llamemos iluminación. ¿Correcto? Porque con iluminación puede entender el mensaje que Dios le da a través de la revelación general, pero específicamente puede entender la Biblia, que es la revelación especial. ¿Quedó claro? Si esto tú lo explicas a tu alumno, al hermano interesado, él va a entender entonces cómo llega la Biblia y cómo puede entender la Biblia. Ahora, detrás de esto, de la inspiración y de la iluminación, por supuesto que está la presencia del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien nos va a llevar a comprender, a entender la palabra de Dios. Te hago una pregunta para pasar a la siguiente parte y última parte. ¿Ok? ¿A ti te gustaría no solamente leer la Biblia, sino comprender la Biblia? ¿Cuánto les gustaría no solamente leer, sino comprender la palabra de Dios? A mí también. Ahora estamos empujando el reto de leer la Biblia en un año. Ahora el afán es tratar de tener el hábito. Cuando yo dije leer la Biblia un año, le hice acordar a Ruth sus pecados. Dijo, ¡ay, me estoy atrasando! Eso me decía, tranquila Ruth. Mi esposa también en la mañana me decía, ¡ay, me estoy atrasando! No puede ser, soy la esposa del pastor, me arrepiento. Le dije, arrepiéntete, le dije. Entonces, para que tú también perseveres, cada mañana fórmate el hábito, siéntate un poquito antes de hacer cualquier cosa, agarra y lee tus capitulitos. Ahora, Ruth, si por ahí te has atrasado varios, no te estreses. Esto es como el gimnasio. Ah, ya no fui 3 días, ya no voy. No, anda igual. ¿Ok? Ahora lee lo que te corresponde y poco a poco vas marcando los capítulos que te faltan y les vas aumentando cada día uno. Un día entrarás al hábito que ya vas a ver solita, vas a leer y leer y leer. Ahora, el primer paso para comprender, por supuesto, es la Biblia. Y eso es lo que estamos haciendo, tratar de tener el hábito de leer la Biblia y ya con el hábito, entonces cuando aprendamos a entender la Biblia, a, a interpretar la Biblia, entonces se nos facilitará la cosa, ¿ok? A todos aquellos que quieren entender la Biblia, vamos a hacer dos cosas. Uno, pedir la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, entonces podemos tener ¿qué cosa? ¿Iluminación o inspiración? Comprensión. Iluminación. Iluminación, correcto. ¿Por qué no pedimos inspiración? Porque es el profeta. Correcto. Yo no sé si alguna vez han escuchado que alguien ora así, Señor, por favor, inspíranos esta mañana para comprender el mensaje. ¿Se han escuchado ese tipo de oración? ¿Estará bien redactado? ¿Estará bien dicho ese término o no? Está mal. Porque la inspiración es exclusivo ¿para quién? Para el profeta. Inspiración del profeta. ¿Qué debemos nosotros orar cuando queremos comprender la Biblia o un mensaje? ¿Qué debemos decir? Señor, Iluminación. ilumíname, Padre. Ese es el lenguaje correcto. ¿Está bien? Ahora, esa capacidad para entender y para comprender lo que lees tiene que ver con la interpretación. ¿Correcto? Dios nos da su palabra. Utilizó a los profetas. Ellos recibieron por inspiración, comprendieron la revelación, lo explicaron a través de la revelación especial, que es la palabra de Dios. Ahora tú te encuentras con la Biblia. Y ahora preguntas, ¿cómo? ¿Cómo voy a entender? Hay tantas cosas. Tranquilo, mi hermano misionero. Pide la presencia del Espíritu Santo. Empieza a leer, empieza a tener el hábito y te vas a dar cuenta cómo la luz de la comprensión va florando a través de la palabra del Señor. Y no solamente es la comprensión, es la alegría, es el gozo, es la transformación de vida, es el poder de Dios. ¿Se acuerdan que el último mensaje que tuvimos en Clot, cuando hablamos de las 4 características de la palabra de Dios? Hermanos, cuando tú abres la Biblia, tu vida va a ser transformada porque el que está detrás de la palabra de Dios
es un Dios vivo que hace viva su palabra y transforma nuestra vida. ¿Ok, apreciados? Entonces, para poder entender, por supuesto, la presencia del Espíritu Santo, y tenemos que aprender a interpretar. Por eso que lo que voy a ver en los siguientes minutos, ya los minutos finales, gracias por la paciencia, tiene que ver con interpretación. ¿Qué cosa es interpretación? Acá hay una palabra clave que tengo que entender. ¿Se acuerdan que vimos el concepto de Biblia, no? Que Biblia significa libritos, biblioteca. ¿Cómo yo puedo comprender la biblioteca? ¿Ok? Espérense. ¿Ok? ¿Cómo puedo comprender esos libros, esos 66 libros? Cuando yo leo poesía, cuando leo prosa, cuando leo profecía, cuando leo un versículo, ¿cómo puedo comprender? Y la pregunta de aquel que quiere aprender y quiere estudiar la Biblia siempre es, ¿qué quiere decir en esa parte? Cuando tú dices, ¿qué quiere decir en esa parte? Estás diciendo en otras palabras, ¿cómo puedo interpretar correctamente? Porque en la interpretación está la base de lo que tú vas a creer. Los grupos religiosos descansan sobre una interpretación, ¿correcto? Y nosotros tenemos que saber cuál es el camino de interpretación que la Iglesia Adventista y nosotros creemos que es la más correcta. Y es lo que voy a mencionar a continuación antes de darle los pasos para interpretar. Pero primero habría que saber qué cosa es interpretación. Cuando hablamos de interpretación estamos hablando de la palabra hermenéutica. ¿De qué palabra estamos hablando? Hermenéutica. Hermenéutica. Y cuando tú escuches hermenéutica, dice, parece difícil, estoy lanzando una palabra teológica, hermenéutica tiene que ver con interpretación de la Biblia, con comprender la Biblia. Porque ¿qué significa hermeneuo? De ahí viene la palabra hermenéutica. Significa interpretar o explicar un texto. ¿Ok? Voy bien, ¿no? Y para Sí. entender y explicar ese texto, tengo que utilizar algunas reglas básicas e importantes, que si yo no aplico esas reglas, me voy a confundir en la interpretación de la Biblia. Y les voy a decir, hermanos queridos, hay muchas denominaciones, muchos grupos religiosos apreciados, muchos grupos religiosos que van en un camino equivocado porque no utilizan una buena hermenéutica. ¿Qué significa eso? No utilizan una buena interpretación, o sea, no aplican las reglas correctas de la interpretación de la Biblia. ¿Correcto? Mi pregunta es, ¿te gustaría aprender esas reglas de interpretar la Biblia o no? Eso es lo que vamos a explicar ahora, pero déjame mostrarte algo más. Miren, el arte. Acá entra otro concepto interesante que tiene que ver con hermenéutica. El arte de interpretar o la capacidad de interpretar bien la Biblia, ese procedimiento de interpretar correctamente la Biblia se llama exégesis. ¿Correcto? Entonces, cuando tú quieres decir, voy a hacer una exégesis de ese texto, estás diciendo, voy a utilizar las reglas correctas de la hermenéutica para comprender bien ese texto. Porque si yo no aplico bien mi hermenéutica, voy a interpretar cualquier cosa. Voy a encontrar que ahí dice, que le dice el Señor en Hechos capítulo 10, a Pedro le mostró una sábana que había todo tipo de animales impuros, ¿se acuerdan, no? Y le dijo, mata y come. Si tú utilizas una pésima interpretación, una pésima hermenéutica, no vas a hacer una correcta exégesis. Y vas a decir al final, ahí podemos comer todas las carnes. ¿Quién dice que no podemos comer carne de tortuga, de caballo? Si Dios dice lo que yo bendigo y lo que yo llamo santo, ¿por qué tú lo quieres contaminar? Mata y come. ¿Ok? Entonces, es necesario que nosotros podamos hacer buena exégesis cuando leemos la Biblia. Lo contrario, el hacer una mala interpretación se llama eisegesis. Es lo contrario. ¿Cuál es lo correcto? Exégesis. ¿Hasta ahí voy bien? No quiero correr más. Voy a dejar de compartir mi pantalla un segundo para luego volver a compartir una vez más. Quiero saber cómo vamos hasta acá, haciendo un repaso con el grupo. Y ya para la parte que viene la pregunta es, apreciados, ¿qué cosa es hermenéutica? El
interpretar bien en forma correcta la Biblia. Correcto, a través de reglas. Y cuando yo utilizo bien las reglas hermenéuticas, ¿qué cosa hago? Una buena exégesis. Exégesis es utilizar correctamente las herramientas hermenéuticas para interpretar bien la Biblia. ¿Hasta ahí voy bien? Sí. Perfecto. Haremos un repaso a través del formulario que lo voy a activar después de la clase. Voy con la parte final, apreciados, con los conceptos finales. Voy a correr un poco aquí. Quizá la siguiente semana en la siguiente clase voy a reformular un poquito más, pero es necesario que podamos aprender algunos conceptos más. Ahora, lamentablemente, y uno se va a encontrar en el mundo cristiano, en el mundo religioso, y también no te extrañe que te vas a encontrar en tu iglesia, que vamos a encontrarnos por lo menos con 4 tipos de malos intérpretes de la Biblia. Y algo más, considero que esos malos intérpretes son auspiciados por el diablo. Porque cuando el diablo nos confunde, ¿tú crees que el diablo lee la Biblia o no? Claro. Claro, prueba. La prueba, Prueba de que lee la Biblia el diablo. cuando le dijo a Jesús que se tirara Correcto. En la tentación de Jesús. en la Prueba. tentación. Él lee la Biblia, pero él quiere que nosotros interpretemos de una forma incorrecta. Por eso por lo menos hay 4 tipos de personas que interpretan mal la Biblia. El primer tipo se llama el modernista, o lo que se conoce como con el teólogo liberal. ¿Qué es un modernista o teólogo liberal? Es aquel que él exalta por encima de, de la revelación o por encima del poder sobrenatural de Dios, él resalta la comprensión humana. Y él dice, esta parte parece divino y esta parte no. Esta parte sí, él mutila la palabra de Dios. Él dice, esta parte es inspirada, esta parte es revelada, esta parte no. Esta parte es inventado por el hombre. Y le va dando, de acuerdo a su antojo o a su comprensión humana, si él dice, oye, acá dice que Jesús caminó sobre el mar. No, un hombre no puede caminar sobre el mar. Eso lo inventó un hombre, eso no es divino. Dios alimentó a una multitud de 10,000 personas con 5 panes y 2 peces. No, ¿cómo se va a dar de comer? Es imposible. A ver, prueba. No se puede. Ese es un modernista, un teólogo liberal, que pone por encima de la comprensión sobrenatural de la Biblia, pone la comprensión humana. ¿Quedó claro? Ese es un teólogo liberal. Pero hay otro tipo, el tradicionalista. ¿Quién es un tradicionalista? Es aquel que cree, acepta la palabra de Dios, pero también hace caso y lo compara y lo pone en el mismo nivel de la Biblia a la tradición oral. Si mi iglesia dice, si mi pastor dice, el padre tal dijo, y si él lo dijo, así es. Eso normalmente sucede en el marco de la Iglesia Católica. En la escuela misionera, en la escuela de instructores de talleres, hemos terminado en el nivel que le corresponde religiones comparadas. Y ahí hemos hablado también de los católicos y hemos visto que ellos respetan y consideran a la tradición al mismo nivel de la Biblia. Por eso que el que interpreta la Biblia teniendo en cuenta y dándole valor a sus líderes, a sus sacerdotes, a sus estudiosos, entonces significa que es un tradicionalista. La pregunta es, ¿habrá también tradicionalistas en el pueblo adventista? ¿Sí o no? También. Sí. Sí, claro. Ejemplo. No hay que cantar el himno, primero es esto, no, hay que subir primero esto, no sale del no, lugar santo, lugar santísimo. Mira, qué interesante, si no es pecado, claro. A mí me pasó algo así en cierta iglesia por ahí, una iglesia bastante especial, que cuando quisimos cambiar de púlpito porque ya estaba ya desfasado, viejo, un grupo se opuso. No se puede mover eso, porque el pastor tal nos dijo que el día que movamos es pecado. Y misericordia, le estaba dando la autoridad, pero al humano. También en la iglesia adventista podemos encontrar tradicionalistas. ¿Ok? Esa es una mala interpretación, es un mal intérprete. Ahora, hay también los perezosos. Eso hay bastante en las iglesias adventistas, hay bastante. ¿Quiénes son los perezosos? Aquellos que se conforman con escuchar al teólogo, al pastor.
ah, si el pastor lo dice, debe estar bien. Y solamente están esperando el día sábado para escuchar al pastor, al predicador, y dice, ay, qué lindo, ese sabe, seguramente lo que me dice es verdad. Ese es un perezoso. Y el perezoso también tiene algo de ignorante, porque hay intérpretes ignorantes, ¿ah? ¿Ok? Es aquel que abre la Biblia y él se cree capaz de interpretar la Biblia como, si así lo comprendo, así creo que es, interpreta a su antojo, no utiliza las reglas hermenéuticas correctas, no pide la presencia del Espíritu Santo, él dice, no, así es y así debe ser. Es un ignorante. ¿Ok? Lamentablemente, el ignorante yo creo que tiene más esperanza que el perezoso, ¿ah? Porque por lo menos el ignorante abre la Biblia. ¿El perezoso lo abre o no lo abre? No lo No abre. lo abre, pero a veces el perezoso se acostumbra de lo que sabe, o lo poquito que sabe, Correcto, y lo expresa y dice, ya me lo sé esto, ya me lo sé el otro, ya me lo sé el otro. correcto. Ya tiene Sabe, el síndrome sabe de... por arribita y se conformó con eso. ¿Correcto? Yo creo que dentro de la iglesia adventista hay varios de estos, pero los que más hay son los perezosos. Yo tengo la certeza aquí, gloria al Señor, y yo sé que hay muchos hermanos en Clot que quieren ser buenos intérpretes de la Biblia. Amén. Amén. ¿Y cuál es el buen intérprete? El buen intérprete es aquel que utiliza la mejor forma de interpretación. ¿Y cuál es la mejor forma de interpretación? Les voy a mostrar la mejor forma, pero antes de esto, hay tres formas incorrectas. Normalmente los modernistas, los ignorantes a veces, o las tradicionalistas utilizan una de estas métodos que no son correctos. Yo les voy a decir cuál es el método que consideramos el método correcto que la iglesia adventista lo utiliza. Primer método incorrecto, el método racionalista. Tiene que ver con ese, pues tiene que ver con el primero, ¿no? Con ese teólogo moderno. La razón. Lo que yo comprendo es vale, lo que no comprendo es mentira. ¿Correcto? Hermanos, hay milagros que no requieren comprensión. Está en el mundo de lo sobrenatural, en el mundo metafísico, divino. ¿Correcto? Sin explicación. El método racionalista no cree en eso. Segundo, el método alegórico místico, él todo alegoriza. Y a mí a veces me preocupa porque a veces hay muchos predicadores adventistas que son alegóricos. Te voy a dar un ejemplo. En cierta iglesia por ahí, no voy a mencionar dónde, lejos de acá, no, acá no, lejos. Entré y escuché un mensaje así. Hablaba, hablaba de Daniel en el foso de los leones. Y él dijo, hermanos, yo no sé si él quiso aplicarlo, pero Daniel tiene mensaje profético y Daniel es literal la parte histórica. Y dijo, el león en el mundo simbólico, dijo, representa las pruebas, las tentaciones que el hombre tiene que pasar. Eso es alegoría. ¿Entiendes lo que es alegoría o no? Colocarle a algo literal, colocarle algún mensaje espiritual. El león es león. Ahí no estaba queriendo, estaba enseñando la fe de Daniel. El león es león. No era alegórico. El león existió. Entonces, a veces nosotros somos místicos, somos alegóricos. Cuando dice, por ejemplo, ahora, ¿la Biblia también tiene algunas alegorías, sí o no? Sí, y hay que saber cuándo es alegoría. Por ejemplo, cuando Jesús dice, yo soy la puerta, ¿es alegoría o no? Sí, pero hay que saber, porque la verdad, Jesús es una puerta de madera, ¿es de madera? No. No, pues es alegoría, pero hay que saber interpretar. La Biblia no se interpreta de forma alegórica, porque hay partes literales, hay partes proféticas, etcétera, etcétera. Y hay un tercer método, es el método dogmático. ¿Cuál es el método dogmático? Si mi iglesia lo dice, está bien. No predican el mensaje de la Biblia, predican el mensaje de su iglesia. Cuando tú dices, la iglesia adventista predica esto, bueno, puede ser que predique, pero mejor es la Biblia predica o la Biblia dice esto, sería lo mejor. Y finalmente, ¿cuál es el método correcto que nosotros utilizamos, apreciados? El método correcto es el método histórico gramatical o gramático histórico. ¿Qué significa esto? Nosotros vamos y estudiamos la forma original, cómo el autor escribió, la parte gramatical. Creemos en el idioma original y creemos también en la historia. Creemos que a través de la historia
Dios ha ido respondiendo las incógnitas que nos presenta la Biblia a través de la historia. ¿Ok? Somos gramáticos históricos. Es la forma que consideramos la forma más correcta para poder entender la palabra de Dios. Ahora, pastor, ¿pero qué es eso? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo interpreto la forma gramática histórica? No te preocupes, que quiero que aprendas hasta acá, porque a partir de la siguiente clase vamos a repasar algunos principios básicos y luego los pasos para interpretar bien la Biblia. Los pasos para que tú, sin entender quizás lo que significa ser histórico gramatical, tú puedas interpretar o seguir esos pasos para que tengas la certeza que cuando hablas la Biblia, lo estás comprendiendo de la mejor manera y estás sacando el mensaje más correcto, porque este año queremos que la iglesia de Clot reciba un buen alimento espiritual. Estamos trabajando con los ancianos para que haya un buen menú cada sábado, bien equilibrado, con buenos predicadores que interpreten bien la Biblia, que nos den el mensaje de la palabra de Dios, no el mensaje de un pastor, no el mensaje de una revista. Algunos leen una revista y exponen. No queremos el mensaje de una revista, ni de un comentario, ni de un ser humano. Queremos el mensaje de Dios. Y para eso tenemos que interpretar. Para eso vamos a la fuente primaria, que es la Biblia. Y cuando vamos a la fuente primaria, que es la Biblia, y aplicamos las reglas hermenéuticas, entonces sacaremos el verdadero mensaje que encontramos en la palabra del Señor. Amén. Yo lo voy a decir rápidamente y con eso termino. Esto y lo que viene lo voy a explicar con calma a la siguiente clase presencial. Me interesa que aprendamos a interpretar bien la Biblia, porque cuando tú lo leas y cuando lo estudies, entonces tendrás la capacidad de interpretar la Biblia de la mejor forma. Esto lo voy a decir muy rápidamente. No lo voy a explicar, lo voy a solamente enumerar porque no estoy queriendo que la clase se pase mucho tiempo hasta que nos vayamos acostumbrando a este ritmo. ¿Ah? Normalmente ya con la iglesia de Talleres, cada vez que tenemos la escuela misionera, es 1 hora y media bien clavadita, ¿ok? Bien entrenaditos hasta que entre. Ahora voy a terminar 1 hora y 10 minutos por ahí nada más, ¿ok? Primero, hay que determinar quién habla. Segundo, hay que determinar el que le habla, a quién le habla, o sea, el receptor, ¿correcto? Hay que determinar la temática de qué está hablando, ese tema. Hay que determinar su aplicación. O sea, ¿está aplicando o no está aplicando? ¿Correcto? ¿Hasta ahí vamos bien? Pero y no lo 4 saca cosas claves, ¿ah? Tenemos que receptor. considerar. Tenemos que hablar quién es el emisor, si puedo hablar así, utilizando la contrapartida del receptor. ¿Quién es el emisor? ¿Quién es el receptor? ¿Cuál es la temática? Y la aplicación. Con eso, yo puedo ya utilizar algunas reglas rápidas. Miren estas reglas. Esto no requiere que tú solamente escúchalo, porque yo voy a terminar con esto. Lo voy a explicar mejor. Necesitamos un estudio minucioso del texto. Significa, tenemos que leer bien la Biblia, abriendo bien los ojos. Ya le voy a explicar cómo se hace eso. Tenemos que intentar una buena comprensión del contexto. Cuando tú leas una parte de la Biblia, lee lo que está arriba y lo que está abajo de la porción que estás leyendo. Clave. Tercero, tienes que conocer el asunto de ese texto, en qué libro se encuentra y conocer el libro, porque el libro de repente tiene un mensaje central. Y recuerda que si el mensaje es específico en cierto libro, todos los versículos van a anclar y van a direccionar en ese punto. ¿Qué más? Tienes que ver el pasaje en las perspectivas generales de las escrituras. O sea, la Biblia tiene un tema general y tienes que enfocarte. O sea, primero vas al texto, luego al contexto del libro y al contexto de la Biblia. Mira qué interesante. No te preocupes que esto te lo voy a explicar después en pasos. Ahora estoy hablando de forma general. Considera el lenguaje de las escrituras, porque cuando tú vas al original, vas a intentar saber lo que pensaba o lo que escribía el autor. ¿Correcto? Si yo digo, por ejemplo, si yo escribo una carta de amor, para que si un día alguien encuentra una carta de amor que yo le escribí a mi esposa, tú tienes que un poquito entender por qué le dije, mi amor, y nos encontramos en la Plaza Cataluña con las palomas. ¿Por qué lo dije? O sea, tienes que tratar de entender. ¿Y cómo podemos tratar de entender lo que el autor quería decir cuando vamos al original y entender la palabra, el ambiente, en qué contexto vivía el autor? Tenemos que considerar el género, porque cuando vamos a la Biblia podemos encontrar que la Biblia de repente tiene género. De repente, ¿qué me refiero por género? De repente es
¿Es poesía? ¿Es prosa? ¿Qué cosa es? Por ejemplo, los salmos están llenos de poesías, pero también la Biblia está lleno de símbolos, de figuras gramaticales, y todo eso lo estoy poniendo en la lectura extra que hay que leer, apreciados, que está en la página que lo he compartido. ¿Ok? Para entender el asunto de las parábolas, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que ya hemos comprendido esto, estamos listos para los 10 pasos claves para interpretar la palabra del Señor. Antes de terminar con el cántico, yo dejo a la directora, yo acabo aquí. La prueba de repaso será hasta acá. La siguiente clase entraré específicamente a los 10 pasos, porque me gustaría que mis hermanos misioneros y misioneras de la iglesia de Club y esta iglesia que estamos motivando, cuando abra la Biblia, pueda tener la capacidad de interpretar correctamente la palabra del Señor. Gracias por su atención, apreciados. No somos muchos, decía mi abuela, pero somos machos, y eso me motiva a continuar. Que el Señor nos bendiga. Sí, hemos comenzado poquitos, pero poco a poco vamos a avanzar. El objetivo principal es que todo lo que aprendamos podamos practicarlo, ¿no? Y lo que